Tres polígonos regulares que van a cumplir una relación matemática pitagórica entre ellos. Bueno, hablaremos nosotros acerca de dichos polígonos. En primer lugar, estaremos hablando de el hexágono regular. Muy bien. Entonces, recuerda tú que el hexágono regular es aquel polígono cuyo lado determina un arco de 60 grados. Muy bien. También tenemos nosotros al pentágono regular. Muy bien. A ver, por acá veremos nosotros a dicho pentágono regular. Recuerda nuevamente, te vuelvo a recalcar que el pentágono regular es aquel polígono cuyo lado determina un ángulo de ¿cuánto? Yo sé que tú lo sabes. Claro que sí. 72 grados. Muy bien. Y tenemos al decágono regular, cuyo lado determina un arco de 36 grados. Muy bien. Entonces, entre estas longitudes de lados de los polígonos que tú estás observando, de los polígonos regulares, van a cumplir una cierta relación. ¿Cuál sería la relación? De repente me preguntarán, ¿no? Profesor, ¿cuál es la relación entre ambos? Bueno, la relación entre ambos es que la longitud de dicho pentágono elevado al cuadrado es igual a la longitud del hexágono al cuadrado más la longitud del decágono elevado al cuadrado. O sea, en otras palabras, cumplen una relación pitagórica. O sea, forman un triángulo rectángulo. Pero no en la circunferencia, ojo, no en dicha circunferencia, sino muy aparte unas de otras. O sea, si yo grafico por acá, veremos que en este caso, este sería la longitud del lado del pentágono. Por acá tenemos la longitud del lado del decágono. Y por acá tenemos la longitud del lado del hexágono. Muy bien. Y estas dos serán perpendiculares al cerrarse con el pentágono. Pero como te vuelvo a recalcar, estos de acá, fuera de la circunferencia, van a cumplir esa relación pitagórica. Bueno, lo que nos quedaría acá es demostrar eso, ¿no? O sea, demostrar que ambos cumplen una relación pitagórica. Y profe, ¿cómo usted lo demostraría? Me dirás, ¿no? Bueno, tomando en cuenta de que en este caso la longitud del hexágono es igual a circunradio, o sea, R, y la longitud del decágono es igual a ¿qué, profe? Bueno, es igual a la sección áurea del circunradio. Así es, tal y como estás observando. Entonces lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado miembro a miembro, o sea, vamos a calcular L sextos elevado al cuadrado más L décimo elevado al cuadrado. O sea, mejor dicho, la longitud del hexágono al cuadrado más la longitud del decágono al cuadrado. La longitud del hexágono al cuadrado sería R al cuadrado, más la longitud del decágono, que sería R por el número aureal, y eso elevado al cuadrado. Muy bien. Profe, entonces, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, acá sería R cuadrado más, bueno, acá tenemos R cuadrado por, bueno, esto de acá me va a dar 5 más 1, 6, ¿está bien?
Claro que sí. Sería menos el doble de raíz de 5. Muy bien, así sería. Sobre 4. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver qué dices tú. ¿Sí, no? Claro que sí. Ya, entonces ya tenemos eso. Ahora, lo que hacemos es factorizar r cuadrado. Tendríamos r cuadrado multiplicado por 4 por 1, 4, más 6, 10. Y esto de acá, menos 2 raíz de 5 sobre 4. Pero este sobre 4 yo lo puedo dividir solamente al r cuadrado nada más. Perfecto. Pero si te das cuenta, esto de acá es equivalente a la longitud del pentágono elevado al cuadrado. ¿Por qué? A ver. Por ahí me dicen, profesor, ¿pero por qué? Porque ya se demostró que la longitud del lado de un pentágono es igual a r medios multiplicado por la raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz de 5. Esto acá se ha demostrado. Entonces, si esto acá lo elevas al cuadrado, sería r cuadrado sobre 4, y elevado al cuadrado se te va la raíz y te va a quedar todo esto. Y todo esto se ha obtenido a partir de la suma de los cuadrados de lo que tú estás observando. Motivo por el cual diremos entonces, por lo tanto, se ha demostrado que la longitud del pentágono al cuadrado es igual a ¿quién, profe? Es igual a la longitud del hexágono al cuadrado más la longitud del decágono elevado al cuadrado. Claro que sí. Entonces, hemos demostrado matemáticamente que se cumple este teorema de las longitudes. Entonces podemos decir que es lo que queríamos demostrar, por si acaso. Así es.